A ver, resulta fascinante plantear la siguiente hipótesis en el ámbito académico. Imaginemos por un momento que la capacidad humana para reponerse de una tragedia personal terrible, esa resiliencia asombrosa de la que somos capaces, no fuera solamente una cuestión psicológica. Hmm. O simplemente una cuestión de pura fuerza de voluntad individual, claro. Exacto, no solo un esfuerzo mental. Imaginemos que esa capacidad de curación, y hasta de perdón, estuviera literalmente escrita en nuestro código genético, como un programa informático ejecutándose en segundo plano desde el principio de los tiempos. Es una premisa audaz, desde luego, y metodológicamente muy exigente. Lo es. Bien, vamos a desgranar esto con rigor en nuestra inversión analítica de hoy, porque la misión es de construir un documento académico verdaderamente fascinante. Propone un marco de debate muy estructurado sobre una premisa filosófico y teológica profunda. Y muy controvertida también. Sin duda. El documento se titula El ADN de la gracia. ¿Está nuestra redención codificada desde el principio? Y lo que hace es proponer contrastar la idea del ADN en su vertiente biológica y simbólica con conceptos muy abstractos como la gracia y la redención. Y es un punto de partida espectacular para quien aborda estos temas, porque obliga a confrontar mundos que normalmente, no se hablan entre sí. La ciencia pura y la filosofía moral. Claro, son disciplinas que suelen operar en compartimentos estancos. Eso es. El documento utiliza el término ADN, manteniendo todo su rigor biológico, esa secuencia exacta de nucleótidos que forma la doble hélice y que contiene el manual de instrucciones del cuerpo. Pero, por otro lado, lo eleva a un concepto ontológico. Lo convierte en un símbolo, vamos. Exactamente. Un símbolo para hablar de un diseño fundamental, de la esencia misma de la humanidad. Y al cruzar esto con la gracia, un concepto históricamente ligado al perdón y la redención, plantea la pregunta central de este debate. Que sería si la salvación o redención del ser humano es parte de nuestro diseño original. O si es un mero accidente evolutivo. Y nuestro análisis hoy no solo va a explorar el qué de este documento, sino el porqué de estas cuestiones ontológicas, aportando un contexto amplio sobre cómo el texto estructura la discusión en torno a posturas iniciales muy definidas. Pues avanzando lógicamente en nuestro análisis y tras definir estos términos, creo que debemos ir hacia esas posturas fundamentales que el documento plantea, porque los participantes de este debate no entran a ciegas al ruedo. No, el texto les obliga a adoptar puntos de partida muy concretos, lo cual estructura muy bien el conflicto intelectual. Sí. Y para ilustrar estas posturas A y B del texto, me parece muy útil plantear una analogía formal basada en la informática. O sea, si consideramos la existencia humana como un sistema operativo complejísimo, surge la primera gran pregunta. A ver. ¿Es la redención una característica central del código original de programación? A esto el texto lo llama la postura A. Es decir, asume que quien o lo que sea que programó este universo ya incluyó la capacidad de restaurarnos en la línea de código más básica. O, por el contrario, debemos entenderla como un parche de seguridad. Esa sería la postura B, exacto. Un parche desarrollado a posteriori como respuesta a un fallo imprevisto del sistema. Y bueno, el texto también permite una postura C, más puramente filosófica o científica, para quien rechaza de plano la idea de un creador. Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es la dicotomía entre el orden y la información en la naturaleza, frente a un proceso puramente aleatorio. Retomando tu analogía informática, si miramos la biología pura, el ADN es información codificada. Un manual de instrucciones literal, ¿sí? Exacto. Si nos hacemos un corte en el brazo, el cuerpo no improvisa. El ADN tiene instrucciones precisas y preexistentes para coagular la sangre, crear una costra y regenerar el tejido celular de forma automática. Ajá, es un mecanismo de reparación integrado de fábrica. Pues la analogía que plantean las fuentes, especialmente en el bloque 1, explora si la intencionalidad o el propósito fundamental del ser humano opera igual. La postura A sugiere que existe un diseño latente, un código moral diseñado para curar nuestro tejido existencial cuando inevitablemente se rompe. Determinar en qué momento exacto entra en juego este concepto de gracia y cómo define nuestra condición actual. Claro, entramos en el terreno del tiempo y el origen. Eso es. Aquí introducimos el bloque 2 del texto. Y yo, actuando un poco como pensador crítico, tengo que cuestionar lo siguiente.
Si contrastamos las narrativas religiosas clásicas con las interpretaciones más modernas que cita el documento, ¿estamos hablando de una gracia de carácter preventivo o estrictamente correctivo? Esa es la pregunta del millón en este contexto, ¿eh? Porque si es un parche correctivo, como defiende la postura B, asume que el diseño original tuvo un fallo catastrófico. Y esto nos lleva a analizar el bloque 3. ¿Nace el ser humano fundamentalmente incompleto o nace potencialmente pleno? O sea, ¿estamos ante una condición de estar irremediablemente rotos o simplemente en una fase de desarrollo evolutivo? Para sintetizar estas inquietudes, creo que la tensión estructural del debate reside en cómo entendemos el acto de redención en sí mismo. ¿Es un proceso de transformación pura? Es decir, cambiar lo que somos porque estamos defectuosos. ¿O es una revelación de algo ya existente? Exacto, descubrir lo que ya estaba codificado por herencia genética o espiritual. Y las implicaciones de cada postura sobre cómo la humanidad se percibe a sí misma son inmensas. Pensemos en la analogía de la vasija rota. El kintsugi japonés me viene a la mente. Esa técnica de reparar cerámica con oro. Una imagen perfecta. Si la humanidad está fundamentalmente rota, el defecto es de fábrica. Necesitamos un elemento externo, el oro en este caso, o una intervención divina externa para que nos vuelva a pegar. Es un rescate puro. ¿Modifica la naturaleza original de la vasija? Claro. Eso es. Pero la postura contraria argumenta que no somos vasijas rotas, sino semillas. Una bellota, por ejemplo, no es un roble defectuoso, ni un árbol roto. Simplemente está en una fase de desarrollo donde aún no ha expresado toda la información que contiene. Fíjate, la diferencia de paradigma es brutal. Si somos semillas, la gracia o redención no es un parche externo, es simplemente proveer el entorno adecuado, agua y luz, para que el código original se exprese. Y eso otorga una dignidad y una capacidad de agencia a la humanidad completamente diferentes. Pero, habiendo establecido esta posibilidad de un diseño inherente y cómo impacta en la naturaleza humana, creo que el análisis debe abordar la consecuencia filosófica más grave de toda esta hipótesis. Y aquí es donde el discurso se vuelve sumamente interesante. Sé por dónde vas a ir. Es que es inevitable. Me refiero a la libertad individual, claro. El bloque 4 del documento presiona muchísimo en este punto. Si aceptamos la premisa de que la redención está genéticamente o espiritualmente codificada desde el principio, a ver, ¿dónde queda el libre albedrío? Ese es el gran escollo ontológico para cualquier teoría del diseño. Claro, porque si el resultado final ya está escrito en la línea de código, si al final el sistema siempre se autorrestaura, entonces se reduce la existencia a un guión determinista inalterable, o el código permite múltiples posibilidades y ramificaciones genuinas. Si conectamos esto con la perspectiva macroscópica, vemos cómo el documento fuente exige a los participantes que resuelvan el problema de la responsabilidad individual frente a esa supuesta predeterminación. Es una dicotomía durísima. Porque si nuestras decisiones éticas no cambian el resultado final del programa, la moralidad pierde toda su gravedad. Es un teatro. Efectivamente. Pero hay modelos conceptuales para salvar esa fricción. Pensemos en cómo funciona la arquitectura de un videojuego moderno de rol, un mundo abierto. Vale, me gusta esa aproximación. Los desarrolladores crean el código del mundo. Hay leyes inmutables. La gravedad funciona, el ecosistema tiene sus reglas y hay mecanismos de curación o puntos de guardado repartidos por el mapa. Todo eso es la arquitectura, el diseño inherente, lo que podríamos llamar el código de la gracia. Pero el jugador tiene agencia dentro de esa arquitectura. Esa es la clave. El desarrollador no obliga al avatar a ser pacífico. El jugador tiene absoluta libertad para sembrar el caos, tomar las peores decisiones morales posibles o destruir su entorno. El código permite el mal. Sin embargo, la opción de redención, el punto de curación, sigue programado ahí, inalterable. Exacto. La predeterminación no rige las acciones del individuo, sino que garantiza que la puerta de salida hacia la restauración siempre exista. El código asegura la posibilidad, pero cruzar ese umbral requiere un acto voluntario, requiere un sí de la conciencia individual. Fíjate, es una manera muy elegante de plantear que el diseño no anula la libertad, sino que opera a través de ella. Es la única forma de exigir responsabilidad moral sin negar una posible estructura superior. Y el texto lo maneja con mucha finura académica en ese cuarto bloque. Sí.
Pero para que este análisis no quede confinado únicamente a la teología o a la filosofía abstracta, es imperativo trasladar estos conceptos al paradigma contemporáneo, y eso es exactamente lo que exige el bloque 5 del texto original. La secularización de la gracia, un movimiento analítico muy inteligente. Totalmente, porque expone cómo el texto trasciende el ámbito religioso tradicional y se sumerge en cómo entendemos hoy la idea de gracia a través de disciplinas muy modernas. Por ejemplo, a través de la psicología clínica. Donde ya no hablamos de salvación divina, sino de sanación y resiliencia postraumática. Eso es, la gracia vista como crecimiento personal tras un evento devastador. O desde la filosofía secular, que estudia esa búsqueda incesante del ser humano por encontrar sentido y propósito en medio del caos. Incluso desde la ciencia moderna. Claro, el estudio de la teoría de la información y la propia evolución. Porque en biología evolutiva pura, conceptos como el altruismo representan un problema para la visión más estricta del gen egoísta. Sí, cuando un individuo se sacrifica por la manada sin un beneficio reproductivo directo. Ajá. Ahí estamos viendo un principio inherente de conservación del grupo. Es información genética ordenando el caos y fomentando la supervivencia colectiva. Y esto se puede debatir como una manifestación empírica, secular, de lo que conceptualmente llamamos gracia. Es como si la resiliencia psicológica y el altruismo biológico fueran ecos del mismo código base. Pero, a ver, más allá de la teoría, me gustaría que aportaras tus observaciones metodológicas sobre cómo funciona esto en la práctica, porque el texto añade un nivel de metacognición interesantísimo. Sí, evalúa constantemente cómo se debe debatir, no solo el qué se debate. El documento dedica una fase entera a la ronda de contrapuntos. Que no está ahí solo para hacer bulto, entiendo. Para nada. Está diseñada de manera muy quirúrgica para detectar contradicciones lógicas en los argumentos del oponente y, sobre todo, para lanzar preguntas incómodas que rompan las narrativas autocomplacientes. Y subrayas ciertos consejos explícitos para el éxito del debate, ¿verdad? Sí, reglas muy claras. Primero, la necesidad absoluta de fomentar desacuerdos respetuosos. El rigor intelectual no puede existir sin civismo académico. Segundo, exige priorizar las preguntas abiertas, preguntas de estilo socrático que fuercen a la otra parte a explorar los matices de su propia postura. Nada de preguntas trampa para conseguir un titular fácil. Exacto. Y por último, pero vital, evitar las respuestas excesivamente largas. Para mantener el dinamismo intelectual, supongo. Claro. Los monólogos largos en un debate suelen ser un refugio para no ir al grano. La brevedad exige síntesis. Si alguien no puede explicar su visión sobre el ADN de la gracia en unas pocas frases precisas, probablemente haya fallos en su estructura argumental. Es un manual de combate intelectual muy pulido. Y creo que es buen momento para hacer una síntesis final de esta progresión analítica. Hemos viajado desde la definición inicial del ADN de la gracia, pasando por el origen temporal de la redención. Analizando si somos semillas o vasijas rotas. Pasando también por el gran dilema ontológico del libre albedrío frente a un código preestablecido, hasta llegar finalmente a su aplicación secular en la ciencia evolutiva y la psicología contemporánea. Y no nos podemos olvidar de la fase de reflexión final que el documento impone a los participantes. Es un ejercicio de humildad académica brillante, donde se les pregunta abiertamente si su perspectiva inicial ha cambiado tras la fricción del debate y qué preguntas siguen irreconciliables en su mente. Entonces, a nivel académico, ¿qué significa todo esto para quien aborda este debate? Si replanteamos la pregunta fundamental del texto, ¿somos el mero resultado del azar genético en un universo indiferente? ¿O somos portadores de un diseño intrincado, de un código moral que aún escapa a nuestra comprensión completa? Ambas respuestas conllevan una carga de responsabilidad humana enorme. Si estamos solos, debemos construir la redención desde cero. Si hay un diseño, nuestra tarea es aprender a interpretar y afinar ese código sin distorsionarlo. Es una disyuntiva fascinante. Y para cerrar esta inmersión analítica de hoy, me gustaría dejar a quien nos escucha con una reflexión final, un pensamiento provocador que se construye sobre la premisa del texto, pero llevándola al límite tecnológico. A ver, suena a un salto hacia la bioética. Totalmente. Pensemos en las implicaciones del bloque 5 sobre ciencia moderna. Si la ciencia contemporánea, con herramientas de edición genética como CRISPR que ya utilizamos hoy en día, lograra un día demostrar de manera 100% empírica que principios morales complejos como el impulso hacia la redención, el altruismo o la gracia tienen una base física y cuantificable en nuestra estructura de información evolutiva. Es decir, que hay secuencias genéticas exactas para la moralidad. ¡Madre mía!
El impacto de ese descubrimiento sería incalculable. Pues la pregunta que dejo en el aire es, ¿trataríamos de editar y manipular genéticamente nuestro propio código moral con la misma frialdad clínica con la que hoy editamos el ADN biológico para curar enfermedades hereditarias? Alterando, en el proceso, para siempre, la naturaleza del libre albedrío humano. Esa es la paradoja final. Si forzamos tecnológicamente la redención en nuestro código, dejaría de ser gracia, para convertirse en puro determinismo. Y con esta enorme pregunta ontológica, cerramos nuestro análisis por hoy.